Buenos días, soy Ramón Aragüés, soy el CEO de buscunviaje.com. Os voy a hablar de cosas bastante diferentes a las que han estado hablando mis compañeros e incluso las que hablasteis ayer. Para daros un poco de contexto, dejadme primero que os presente en 5 minutos lo que es buscunviaje.com y luego ya entraremos en lo que es la estacionalidad y otros datos que creo que resultarán interesantes. Buscunviaje.com es el punto de encuentro entre agencias emisoras y viajeros de habla hispana. Es decir, es un marketplace donde más de 100 agencias especializadas publican sus viajes, ¿de acuerdo?, para que viajeros en busca de una agencia experta en el viaje que quieren hacer puedan encontrarlo allí y solicitarlo. Imaginadlo un poco como el booking de las agencias de viaje especializadas. Es decir, buscunviaje.com no es una agencia de viajes, sino que es un lugar que actúa de punto de encuentro entre ambas partes. Para el viajero esto tiene la ventaja de que encuentra un único punto donde quiera hacer lo que quiera hacer y el destino que sea puede encontrar allí una agencia de probada solvencia. Y para las agencias es un sitio donde pueden acceder a multitud de viajeros a los que de otra manera no podrían acceder o accederían con una inversión de dinero en marketing y en tecnología que muchas veces está fuera de su capacidad. ¿De acuerdo? Entonces, los viajeros llegan a Buscunviaje a través de los canales más típicos, pues desde Google hasta nuestra newsletter o el tráfico directo, que cada vez aumenta más, que es el viajero que ya ha usado Buscunviaje en el pasado y sabe que para su viaje a Rumanía le pusimos en contacto con una agencia que le hizo un viaje estupendo y ahora vuelve para encontrar a ver qué agencia le puede organizar un viaje a la India o para su escapada a París o el viaje que sea, ¿de acuerdo? Y para las agencias, estas son algunas de las agencias con las que colaboran en buscunviaje.com, ¿de acuerdo? Es un canal, como he dicho antes, un canal más de venta, es un sitio donde aparte de sus canales habituales pueden publicar sus viajes y sin hacer ese esfuerzo en marketing que comentábamos antes, ni tecnología, ni tener que entender múltiples plataformas, saben que van a tener una fuente de ventas que anteriormente no tenían. ¿Qué tipos de agencias hay en buscunviaje.com? Hay desde una agencia muy pequeña de una persona que únicamente hace el Camino de Santiago, ¿de acuerdo?, hasta agencias de 15, 20 agentes que a lo mejor organizan viajes de aventura por todo el mundo. Nosotros, como he comentado, trabajamos con agencia emisora, trabajamos en el mercado hispano, tenemos alrededor de un 70-80% de viajeros españoles y luego el resto se reparten en Latinoamérica, fundamentalmente argentinos, ¿de acuerdo? Entonces, son siempre agencias que están orientadas a un viajero de habla hispana que quiere ir fuera de su país. Estamos empezando a meter viajes por dentro de España, como lo que os he comentado del Camino de Santiago, o viajes en Baleares hemos hecho, por ejemplo, veleros, pero lo que sí que vemos es que el viajero español que busca una agencia para que le organice su viaje, normalmente siempre es para un destino donde él mismo le va a costar organizarlo. Y desgraciadamente para nosotros, organizar para un español un viaje dentro de España es muy fácil de hacerlo sin necesidad de la intermediación de una agencia. Ahora estamos preparando un nuevo proyecto que es para extranjeros que con este modelo de ponerse en contacto con una agencia quieren venir a España. Entonces, el año que viene sacaremos un buscunviaje.com, pero para extranjeros que quieran venir a España, y la idea es la misma, un viajero que quiera venir a Baleares para hacer una actividad concreta, ponerle en contacto con una agencia experta en hacer ese viaje, y ahí ya es donde se diluye el concepto de agencia receptiva, agencia local, porque al final nuestra visión es que en el futuro al final ya no habrá esa diferenciación. El viajero desintermediará turoperadores y portales y todo e irá directamente a la agencia que le va a hacer su viaje. Entonces, yo de estacionalidad tengo muy poco que decir en términos de ideas de cómo evitarlo y creo que ya todo el mundo aquí ha dado sus tácticas y su visión sobre lo mismo. Yo lo que puedo dar son muchos datos. Nosotros, como os he comentado, tenemos más de 100 agencias, miles de viajeros cada año que entran en Buscunviaje buscando sus viajes, viajando. En Buscunviaje seguimos el proceso desde que llega la solicitud hasta que el viajero vuelve del viaje, con lo cual sabemos si se ha vendido o no se ha vendido, si el viaje se ha hecho o no se ha hecho, qué opinión ha tenido el viajero sobre el viaje y por tanto tenemos una visión muy clara
y muy buena de todo el proceso del viaje. Entonces, nosotros en términos de estacionalidad vemos tres cosas. La primera es cuándo organizan las agencias sus viajes, porque si la organizan no organiza un viaje, es imposible que nadie vaya a hacer ese viaje porque no hay nadie ofreciéndolo, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa es cuándo la agencia organiza el viaje y a qué destino se está organizando esos viajes. La segunda es cuando el viajero está pidiendo, haciendo la petición, la solicitud de que ese viaje le interesa, ¿de acuerdo? Eso, desde el punto de vista de una agencia emisora, significa tener en cuenta cuándo te va a llegar el trabajo de atender al viajero, el trabajo de enviarle un presupuesto, el trabajo de resolverle las dudas, ¿de acuerdo? Entonces está esa segunda variable de cuándo la gente está pidiendo ese viaje. Y la tercera variable es cuándo la gente está haciendo el viaje, ¿de acuerdo? Entonces, eso para la agencia también implica el trabajo, pues desde el envío de la documentación hasta el apoyo al viajero durante su viaje. Entonces, esas tres variables son las que van a afectar a cada una de nuestras agencias en términos de cuándo tiene que tener agentes preparando el viaje, para cuándo harán ese viaje, cuándo tiene que tener agentes resolviendo dudas y enviando propuestas, y cuándo tiene que tener agentes dando servicio al viajero que ya está en el destino, ¿de acuerdo? Entonces voy a intentar enseñar unos datos, he escogido algunos destinos, algunas agencias, para que podáis ver datos de cada tipo de agencia, de cada tipo de destino, entre todo lo que hay, con la esperanza de que os sirva para haceros una idea de los diferentes modelos que hay y diferentes tácticas que usan agencias y destinos en términos de estacionalidad. Entonces, lo primero, lo que he comentado es cuándo organizan las agencias los viajes a los diferentes lugares del mundo. Es decir, cuando cree una agencia, cuando organiza su viaje, que habrá personas que querrán hacer ese viaje, que es diferente luego a la realidad. Obviamente, muchos viajes que se organizan luego no salen adelante, o incluso hay muchas veces que podría haber salido un viaje adelante, pero como no hay ninguna agencia ofreciendo un viaje a ese destino en ese momento, no se puede llevar a cabo, ¿de acuerdo? Entonces, este es el mapa del mundo de los viajes que se ofrecen en buscaunviaje.com para viajar en enero a los diferentes lugares del mundo. Como podéis ver, hay mucha concentración en Europa y muy poquitos puntos verdes en otros lugares del mundo, y el mapa no está muy bien cubierto, dijéramos. Yo como director de buscaunviaje.com, si este fuera mi mapa todo el año, lo que pensaría es que no tengo agencias que me cubran muchos huecos del mundo y que por tanto no estoy cubriendo toda la posibilidad de destinos, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que vemos un efecto muy interesante, y es que en enero es así, en febrero ha cambiado un poquito, no mucho, en marzo tampoco ha cambiado mucho, en abril tampoco cambia mucho, en mayo igual, en junio empieza a aparecer algún otro punto por ahí, y en julio de repente es cuando me aparece todos los puntos o muchos más puntos del mundo donde tengo agencias que están ofreciendo irse a ese destino, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si vemos en el sur de Estados Unidos, en junio no tengo ninguna agencia organizando ningún viaje al sur de Estados Unidos. Cuando llega julio ya tengo multitud de viajes para hacer ese viaje. Entonces, la variable, la agencia me permite ir a ese destino, es lo que está provocando en cierta manera la estacionalidad de ese destino. No solo es lo que el destino ofrece, sino un poco entroncado con lo que comentaban antes de que pueda haber viajes, pero si no hay alguien que me esté ofreciendo hacerlo, yo no lo haré. Quizás si en junio estuviéramos ofreciendo viajes a New Orleans, a lo mejor sí que habría gente yendo a esos destinos, ¿de acuerdo? Y luego ya en agosto es el punto de máxima cobertura de viajes ofrecidos por agencias emisoras para ir a esos lugares, ¿de acuerdo? Es muy interesante también mirar al punto en el que la gente dice que quiere ir a ese destino. O sea, esto no es cuando viajan, sino cuando la gente dice estoy mirando un viaje para irme a California, estoy mirando un viaje para irme a Suiza, se lo pide a la agencia para que la agencia luego le ofrezca la propuesta y ya entrar en ese proceso de negociación de compraré o no compraré el viaje, ¿de acuerdo? Esta gráfica no le va a sorprender a nadie porque vemos lo que cualquier agencia del sector turismo en España ve, que las solicitudes empiezan a entrar a partir de febrero, finales de enero, febrero, marzo, y hay un pico grandísimo a finales de mayo, ¿de acuerdo? Y luego una caída enorme a partir ya de finales de julio. Llega un momento en el que en una agencia ya no hay casi nadie atendiendo solicitudes, y sino ya dando servicio al viajero en el momento de su viaje, ¿de acuerdo?
Y luego lo que la cruda realidad nos muestra es cuándo la gente hace esos viajes. Esta es la gráfica de cuándo se lleva a cabo los viajes que se han vendido en buscaunviaje.com, ¿de acuerdo?, en función del momento del año. Y vemos la gran estacionalidad del viajero español, que viaja un poquito en Semana Santa, el primer pico que veis allí, viaja muchísimo en julio y agosto. Para la mayoría de nuestras agencias, julio y agosto es el 80% de su negocio, ¿de acuerdo?, y luego ya no viajan nada hasta otra vez del puente de diciembre, que ya dependiendo del año si el puente es bueno o no, se viaja más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, una agencia emisora se enfrenta, como vemos, a que le llegan muchas solicitudes muy de golpe, poco antes de la salida, y todo el mundo se le concentra en su viaje en los mismos meses del año, lo cual es la pesadilla de cualquier negocio. Y yo, que no vengo del sector turismo, sino que vengo de otros sectores, esta gráfica es horrorosa. O sea, esta gráfica implica que tus recursos te vas a volver loco para distribuirlos. Y en el mundo ideal de un empresario aquí contrataría durante unos meses muchísima gente y el resto de meses no necesita prácticamente nadie, ¿de acuerdo? Esto es horroroso desde el punto de vista empresarial, social, de empleo, es malísimo bajo todos los aspectos, y lo que ocurre es que es muy complicado de cambiar, y la razón por la que se organizan estos eventos y cientos de otros eventos donde todo el mundo intenta pensar a ver cómo evitar precisamente esta gráfica de la realidad del viajero español hacia el extranjero, ¿de acuerdo? Entonces, lo que empieza a ser interesante es cuando miramos ya a esta misma gráfica de cuándo va la gente, pero por tipo de agencia, ¿de acuerdo? Esta es una agencia que hay en buscaunviaje.com, que es una agencia estándar que organiza viajes en grupo por diferentes lugares del mundo, pensada en viaje típico de tour operador español de toda la vida, ¿de acuerdo? Os pongo la anterior para que veáis el cambio que hay. Aquí estaba un poquito más arriba. Esta agencia nada especializada, veis que es todavía más extrema. Solo viaja la gente aquí en Semana Santa, verano y puentes, ¿de acuerdo? En la anterior veíamos que había un poquito de viaje a lo largo de todo el año, aunque fuera muy, muy estacional, había un poquito. Y en esta de la agencia estándar es todavía más extremo, con lo cual todos los problemas que he comentado antes todavía son más exagerados. Sin embargo, si miramos en una de las agencias de buscaunviaje.com que hace viajes de aventura, vemos que esta gráfica es mucho más agradable, mucho más interesante desde todos los puntos de vista que he comentado antes. Tienen concentración en verano, obviamente, como le pasa a todo el mundo, pero también tienen viajes a lo largo de todo el año y está mucho más distribuido, con lo cual ya tus recursos los puedes organizar de una manera mucho más coherente y sin la estacionalidad que comentábamos antes. Esta es una agencia que hace viajes de aventura por unos 30 destinos del mundo, ¿de acuerdo? El viajero de aventura no es tan estacional, no depende tanto de esas fechas concretas de vacaciones que es lo que ocurre en España, y está logrando, por lo tanto, una gráfica mucho más interesante y mucho más rentable económicamente también. Esta es una agencia mucho más extrema todavía que la agencia estándar generalizada que os he dicho antes. ¿Esta agencia qué es? Es un chico de una agencia, de una persona que organiza viajes en velero por Croacia. ¿Qué pasa? Ha cogido un destino muy estacional, todo el mundo va en verano, y encima es una actividad muy estacional, porque el velero solo se puede hacer en verano. Con lo cual, esta persona solo tiene viajes, solo tiene gente viajando en verano. ¿Qué ocurre? Que para él eso no es un problema, porque él es una persona, con lo cual él se distribuye sus recursos, ahora está preparando los viajes que hará el año que viene, luego cuando ya llega enero, febrero, se dedica a atender a la gente que le va llegando, y luego él mismo es el capitán de varios de los veleros que lleva en verano, con lo cual para él no es un problema. Entonces, con esto mi mensaje es un poco que también nos obsesionamos un poco con la estacionalidad, pero dependiendo de quién seas y qué hagas, la estacionalidad no es un problema, porque puedes distribuirte tú de hombre orquesta, ¿de acuerdo? Porque preparas, atiendes y viajas, pero bueno, para este tipo de agencia, en concreto, él ha elegido un modelo que a él ya le funciona, concentra todos sus ingresos allí, pero ya le da para todo el año, y él no le preocupa y no está pensando en ampliar su negocio porque así ya le funciona bien. Y que tampoco nos obsesionemos con el volumen, a él le va bien así. Pues si le va bien a él, en buscaunviaje.com está vendiendo 30-40 viajes al año,
él por otros canales vende otros tantos, pues bueno, ya le va bien y no tiene ningún problema y no tiene que desestacionalizar. Él ya es feliz así, ¿de acuerdo? Esta es una agencia que empezó como este chico del velero, que para ellos no fue suficiente porque querían crecer en volumen, en gente, etcétera, etcétera. Hacen viajes en moto, pero han multiplicado destinos. Entonces, pasamos de ese pico único de los viajes en velero en Croacia. Esta gente hace viajes en moto, pero hace viajes en moto en diferentes destinos que le permite tener pequeños picos a lo largo del año, ¿de acuerdo? Con lo cual, otro modelo válido. Esta es una agencia de 4 personas, hacen sus viajes en moto, han elegido unos cuantos destinos, no aspiran a cubrir todo el mundo y han logrado desestacionalizar o sin desestacionalizar que el modelo a ellos ya les vaya bien, ¿de acuerdo? Y esto es una gráfica, volviendo al destino Croacia que hemos comentado antes, y ya no centrándonos en la agencia, sino en los destinos, donde os estoy enseñando cuándo hace la gente la solicitud para ir a Croacia, ¿de acuerdo? Entonces, esta gráfica luego veréis que no está mal, porque las solicitudes van llegando de manera más o menos constante desde febrero hasta que llega el verano, ¿de acuerdo? No me llegan todas las solicitudes a última hora y tengo que atender todo allí y encima ya estoy con los viajes, y no me llega todo muchísimos meses antes, con lo cual los recursos de la agencia se pueden distribuir de una manera más o menos coherente, ¿de acuerdo? Y esto contrasta con cuando la gente hace esos viajes a Croacia, ¿vale? Lo que comentaba antes. Esto es cuando los piden, esto es cuando lo hacen, y si las superpongo, veis que tengo un flujo constante en verde de cuándo me van llegando las solicitudes para ir a Croacia, ¿de acuerdo? En Croacia nosotros tenemos como 5 o 6 agencias diferentes, o sea, esto no es una agencia concreta, sino pues el chico del velero, otros que hacen circuitos de tierra, otros que hacen un circuito en grupo por las islas, etcétera, etcétera. O sea, esto es consolidada toda la solicitud que llega para Croacia, y veis que hay un flujo constante de solicitudes que van llegando, aunque luego casi todo el mundo viaje en el mismo mes, ¿de acuerdo? Y si ahora cambiamos de destino y vemos un destino que sí que ha logrado el sueño de todo destino, yo creo, que para nosotros es Marruecos, ¿de acuerdo? Esto es la gráfica que muestra cuándo hace la gente la solicitud para ir a Marruecos, ¿de acuerdo? Y vemos que a lo largo de todo el año hay muchas solicitudes, está constantemente entrando solicitudes para ir a Marruecos y hay un flujo constante, con lo cual yo aquí como agencia podría decidir, bueno, yo tengo 5 personas atendiendo solicitudes que lleguen para Marruecos y solo van a atender porque durante todo el año voy a recibir solicitudes, ¿de acuerdo? Y esto además se complementa con que en Marruecos la gente también viaja durante todo el año. Es un destino al que vemos que la gente pide todo el año y viaja todo el año. Con lo cual es el mejor destino. He elegido el destino que más interesante resultaba desde este punto de vista. Es un destino que todo destino podría soñar con ser. Recibo todo el año y me viaja gente todo el año, y la superposición es bastante coherente, ¿de acuerdo? Entre cuando me piden y cuando viaja la gente. Y luego un destino que nosotros llamamos el destino pesadilla, por ejemplo. He cogido un ejemplo que es el de Grecia, donde vemos que casi nadie nos pide viajes hasta muy adelante en el año, y se superpone mucho cuando nos piden viajes y cuando la gente se va. Con lo cual, especializarse en Grecia para una agencia es volverse loco, ¿vale? Porque en realidad solo necesitas gente durante 20 semanas al año, y el resto de las semanas en realidad podrías no estar haciendo nada, o a lo mejor preparando los viajes, pero bueno, ya la distribución de recursos es súper complicada a ese nivel, ¿de acuerdo? Y luego un ejemplo de destino que es estacional, pero estacional en 3 puntos muy concretos. En Suiza, ¿qué pasa? Solo nos va la gente en viajes de Semana Santa, viajes de verano y viajes de puentes. Nunca más va nadie, entre comillas, y además las solicitudes, veis que antes de cada uno de los picos rojos hay un pico verde que es cuando la gente lo pide, ¿de acuerdo? Y vemos que la gente no lo pide con demasiada distancia. Estas gráficas de cuándo se piden y cuándo hacen el viaje, yo hablando con colegas que tienen portales similares a buscounviaje.com en otros países, me dicen que esto es una pesadilla, y esto al final es el viajero latino que tarda muchísimo en hacer su solicitud. Esta misma gráfica yo la he visto para viajeros alemanes, por ejemplo, y yo sueño con que todos los españoles se vuelvan alemanes, porque hacen sus solicitudes en enero, febrero, incluso en diciembre, y luego ya viajan un poco más prolongando su periodo de vacaciones, ¿de acuerdo?
¿Qué nos pasa en España? Que todas las agencias vemos que nos llegan solicitudes con muy poco tiempo, muy poco margen de planificación, porque si a ti te llegan muchas solicitudes en diciembre y ves que ese año hay mucha gente que quiere viajar en junio, pues puedes planificarte un poco y meter más viajes para junio, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en España? Nos llega a la gente que quiere ir en junio, nos llega en mayo, con lo cual ya uno no tiene ni tiempo ni nada, porque tú llamas al hotel para hacer una reserva de 40 habitaciones y te dice que ya están todos los grupos de los alemanes que lo cogieron con 2 años de tiempo, que a ti no te pueden dar esas plazas, ¿de acuerdo? Con lo cual, estamos en un contexto súper complicado a nivel de estacionalidad, el viajero hispano que quiere irse fuera. Esto la ventaja, me imagino, para destinos como Mallorca, donde sí que recibís mucho viajero de fuera, es que este efecto de la última hora no lo vivís, ¿de acuerdo? Entonces, aquí cada uno tiene su objetivo. Yo tengo mi objetivo de que en España la gente logre organizar sus viajes con un poco más de tiempo, y esto no es solo culpa de la persona en sí, sino de las empresas que no dan sus fechas de vacaciones hasta muy última hora. Y nosotros vemos, cuando recopilamos estadísticas de la gente que nos dice por qué ha tenido que organizar su viaje en ese momento, o por qué no lo han podido hacer, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que siempre salta con mayor frecuencia es que todavía no me han dado las vacaciones en la empresa y que se las dan a lo mejor con 3 semanas de tiempo. Y así es imposible que cambiemos este tipo de gráficas, ¿vale? Y por concluir ya, 4 ideas. Los viajeros latinos al menos son estacionales, y esto es algo que no está en la mano ni del creador del producto ni de la agencia cambiarlo. Es un cambio más social y es un cambio más empresarial y de cosas que se escapan un poco de nuestra mano. Entonces es un contexto en el que tenemos que jugar. Las agencias emisoras pueden elegir si ser estacionales o no en base a cómo planifiquen su estrategia, como he comentado antes, especializándose en destinos, especializándose en actividades, distribuyendo sus recursos de manera que sea coherente. Los destinos también son estacionales. A los croatas ya les gustaría, y a Mallorca también, que aquí hubiera el mismo turismo que tienen en julio durante todo el año. No sé si a la gente que no se dedica al turismo le gustaría que Mallorca fuera agosto todo el año. Me imagino que no, porque yo estuve en agosto aquí y la cantidad de coches que había en la carretera algunos días hacía complicada la visita. Pero bueno, sí que nos gustaría, me imagino, hacer algo mucho más estable que esas gráficas de picos que hemos visto. Y los destinos también pueden elegir en cierta manera si ser estacionales o no, y esto se elige con muchas de las ideas que aquí se han comentado entre ayer y hoy, y con otras ideas que todavía están por llegar. Y solo me gustaría comentar un caso muy pequeño de un destino que nosotros hemos visto en buscaunviaje.com que ha cambiado muchísimo. Nosotros vendíamos a Austria, y Austria era un caso en buscaunviaje.com de un pico extremo en invierno, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque teníamos sobre todo agencias de esquí, y sobre todo la gente iba allí para el esquí, la nieve, los mercadillos de Navidad, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Encontramos una agencia que vendía un paquete en Austria que consiste en una tarjeta que te permite entrar en todas las atracciones del Tirol de manera gratuita, y balnearios, museos, teleféricos, todo tipo de actividades, y a un precio espectacular. O sea, ahora mismo el viaje más económico para el verano en buscaunviaje.com es un viaje que tenemos para familias en Austria, durmiendo en casas rurales, con esta tarjeta y un coche de alquiler. Ese viaje sale increíblemente barato, 400-500 euros por persona, con todo avión, vuelo, coche, actividades, y es algo espectacular. Y de repente nuestra gráfica de Austria se ha estabilizado, ¿de acuerdo? Entonces, esta es un detalle, pero este concepto de tarjeta, que a todos esos negocios que en verano no lograba que nadie fuera a esos balnearios y a esos teleféricos, de repente han conseguido que haya muchos viajeros yendo allí y utilizando esas instalaciones a lo largo de todo el año. Y esto era todo lo que quería comentar. Si luego alguien tiene interés en alguna gráfica de algún destino concreto, de algún tipo de agencia, lo puedo enseñar encantado, y bueno, pues podemos hablar sobre este tipo de cosas posteriormente. Gracias por vuestra atención. Gracias. Si hay alguna pregunta, aunque vamos un poco tarde, pero alguna pregunta en el público, any question in the public, anybody wants to ask anything to the speakers over here? Sí. Hola, buenos días. Yo quería hacer un comentario
razón en cuanto al consumo de vacaciones por parte de los españoles. Un matiz para diferenciarlo con los alemanes, franceses, ingleses, yo creo que es tener en cuenta el calendario escolar. El calendario escolar español tiene 3 meses de vacaciones en verano y luego el corte de Semana Santa y del Puente de la Constitución. En lugar que países como Inglaterra, Alemania o Francia tienen un calendario escolar escalonado por zonas geográficas. Y entonces, por ejemplo, en Francia, que es el caso que conozco, hay 3 zonas y hay coles donde empiezan la última semana de agosto, luego tienen vacaciones en octubre, vacaciones de Navidad suelen ser estándares y luego también las vacaciones de febrero y de Semana Santa están repartidas. De hecho, aquí en Mallorca, hasta finales de agosto, hemos visto muchísimo turismo alemán, suizo y francés por las vacaciones de Todos Santos. Entonces, es para excusar un poco a los españoles. No, yo los excuso totalmente, ¿eh? No es la culpa de la gente, o sea, yo creo que es un problema de cultura empresarial, de organizarse con antelación en las vacaciones, porque incluso julio y agosto, que sabemos que van a ser vacaciones, en muchas empresas la gente no sabe qué semanas van a tener hasta finales de junio. Entonces, incluso con este efecto, incluso si hiciéramos el modelo francés, yo he vivido en Francia 3 años y disfruté aparte de muchas más vacaciones que aquí, también disfruté de este modelo que comentas de que estaba escalonado y la gente no se acumula en los sitios repentinamente, pero incluso si estuviéramos eso, también tenemos que cambiar el que la gente pueda saber cuándo va a tener sus vacaciones con mucha más antelación, porque a nivel vuelos, a nivel hoteles, a nivel de todos los servicios que van a necesitar, cuanto más tarde lo hagas, más complicado va a ser de organizar. Pero está claro que la culpa no es de la gente, pero bueno, eso al final en todas las cosas de la vida, la gente y nuestros gobernantes somos lo mismo. Los gobernantes que han llegado de ahí son gente, por lo tanto yo creo que es un cambio de sociedad, más que tampoco echarle las culpas hacia arriba. As you mentioned in your presentation that in order to overcome or reduce the seasonality in tourism, need to communicate emotionally with the tourism. But when we talk about the seasonality, we need to concern about the peak and trough of the tourist fluctuation in per month. But how is the relevance of emotionally communication with tourism? Does it affect on number of tourist arrivals or departure? Y no, o sea, no sabría cómo establecer esa relación en cuanto a las emociones. Sí que es verdad que afecta. O sea, la pregunta es si cómo afecta la emoción a la hora de viajar en determinadas épocas del año. Es que no lo he entendido bien. Sí, que si las emociones se afectan al número de... Bueno, a ver, en el contexto de lo que yo estoy planteando es que la comunicación a la hora de hacerla más experiencial, si estamos vendiendo una experiencia, lo fundamental es de que comuniquemos experiencialmente, emocionalmente. Eso a nivel de comunicación, a nivel de, como el ejemplo que planteaba Ushuaia y Coca-Cola, se puede extrapolar a la hora de intentar que la gente anticipe sus vacaciones a través de hacerle vivir una emoción para viajar al destino. Entonces, claro que afecta. De hecho, ahora hay una tendencia en todas las marcas, no solo en el sector del turismo, en vivir una experiencia inmersiva y anticipar la experiencia para que el turista anticipe, se motive y reserve. Can I add something to that? In terms of long distance traveling, what we've seen in busconviaje.com, for example, with India, we had very traditional and standard trips to India. And the peak in India is very similar to the other ones I saw, lots of people traveling in summer. And we added some agencies that are more emotional in terms of yoga and more spiritual and things that we thought were gonna remove that seasonality effect.
And what we saw with the Spanish travelers is that it didn't happen because those emotional travelers still were restricted to the same conditions that the non-emotional travelers. So our peak in India is still the same, even though we've got many agencies that are offering emotions. So although I don't have experience with short distance traveling because we only sell trips to other countries, what we have seen with trips to Europe, for example, is that emotions affect a lot when the destination is not far away. That meaning that people are willing to go off-season, but only for short stays. So in terms of long trips with this emotional content, it doesn't help in getting more Spanish travelers. Yeah. Maybe it's also related with the cost, no? Because if you are doing a long distance trip also, and apart if you're offering emotional experiences, maybe it's even more expensive, no, than traditional trips. No? But in the case of India, that's not the case because the cost of the emotion is irrelevant in terms of the cost of the trip because you've got the hotels and you've got the plane. So from my point of view and from our experience, the seasonality for Spanish travelers is given by the amount of holidays they have, and almost nobody has 1 full week of holidays apart from summer and maybe Easter and very fortunate people in December. Any other question? Yes, Javier. No, solo apuntar una cosa que no tiene que ver, entiendo, con el tipo de viaje, pero que sobre la que hemos estado estudiando y Jaume Rosso y yo ha trabajado bastante, que es el estado de ánimo en el momento de la reserva. Es decir, sí, está muy estudiado que, por ejemplo, en Londres, cuando llevan 3 semanas de muy mal tiempo y la gente está hasta los cojones, empieza a reservar mucho más y a hacer muchas más búsquedas. Y por tanto, que las cadenas tuviesen en cuenta este tipo de información para ver los picos de reservas y qué margen podrían incrementar los precios cuando hay estos estados de ánimo del tiempo. Y lo digo porque esto se está estudiando y hay resultados en ese sentido bastante claros. En el ejemplo de Coca-Cola, yo pregunté, claro, si eso había tenido impacto. Brutal, claro. Entonces, la promoción turística tiene que ir por ahí también, por vivir una experiencia en destino. No es el ejemplo, porque eso era para atraer turistas en verano. Pero si queremos atraer y seducir, ese es uno de los caminos. Es verdad que se necesita presupuesto, porque eso lo hizo Coca-Cola y Ushuaia, pero se pueden hacer otras cosas más interesantes a nivel emocional. Nosotros tenemos una anécdota en este sentido, bueno, no es exactamente lo mismo, pero un día llegamos a la oficina y de repente había muchísimas más solicitudes para Canadá de lo habitual. Y no entendíamos por qué, pero era como 20 veces más de lo normal. Y de repente alguien dijo, es que ayer en Españoles por el Mundo salió Canadá. Claro. Entonces es muy lógico, si uno lo piensa fríamente, que alguien decide ir a Canadá porque ha visto Españoles por el Mundo, donde no tiene nada que ver con lo que uno va a hacer luego allí, pero lo hemos visto y luego repetidas veces cuando el programa todavía era famoso, que ahora creo que no lo es porque nosotros ya no vemos estos picos, que había un aumento de solicitudes brutal para el destino que había salido en el programa el día anterior.